¿Qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional es una democracia robusta que protege nuestros deberes y derechos y obligaciones como ciudadanos establecidos en la norma fundamental que es la Constitución de cada Estado o de los Estados. La importancia de la supremacía constitucional es la garantía de derechos que se asegura que ninguna ley o autoridad viole o vulnere nuestros derechos establecidos en dicha Constitución. El Estado de Derecho también promueve la estabilidad y la seguridad jurídica al establecer un marco claro y predecible. También tiene un control de constitucionalidad que permite que los tribunales correspondientes puedan revisar la conformidad de las leyes y los deberes administrativos que van de acuerdo a la Constitución, asegurándose de que todos los poderes y los poderes públicos actúen dentro de sus límites constitucionales. Un ejemplo puede ser donde se ha aplicado la supremacía constitucional para proteger los derechos o limitar el poder del gobierno, haciendo referencia a una comparación legal, diferenciando a la soberanía popular y a la legalidad ordinaria. Por ello surgen unos desafíos y críticas que pueden ser los problemas potenciales con la interpretación de constitucionalidad y equilibrio entre los poderes del Estado. Reiterando que es nuestra Carta Fundamental, es que establece que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. Es decir, que no hay ninguna norma inferior a la jerarquía y así sucesivamente, porque la Constitución está en la cúspide de la pirámide de jerarquía constitucional. Asimismo, refleja la evolución de los tratados internacionales o de la concepción del ordenamiento jurídico. Está aliándose con la Convención Humana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Deberes Civiles y Políticos. Siendo así la supremacía constitucional el deber o principio en el cual la Constitución prevalece sobre cualquier norma u ordenamiento jurídico, considerando a la Constitución como norma suprema. Dejando así que cualquier norma o decisión u acto de poder que contravenga a la Constitución es inconstitucional y por lo tanto es nula, o sea, no tiene ninguna validez. Estas también reflejan una profunda concepción filosófica. ¿Por qué filosófica? Porque se centran en cómo nació, de dónde nació y se ponen como que a buscar el fundamento para determinar de dónde proviene o la supremacía constitucional, que reconocen a la Constitución como un pacto social de fundamento y estructura de poder que nos imponen derechos y obligaciones a todos los ciudadanos con un solo mecanismo, la cual es el poder, asegurando que ésta se ejerza dentro de los límites del Estado por medio de la norma suprema. En conclusión, la supremacía de la Constitución junto a la jerarquía normativa de la publicidad de las normas constitucionales son un pilar esencial y fundamental para el derecho constitucional,
¿Por qué? Porque estos son principios que no solo son estructura del ordenamiento jurídico, sino que también reflejan, promueven valores democráticos, tanto como el respeto a los derechos humanos fundamentales para la consolidación y desarrollo de nuestra sociedad. Todo esto con la única finalidad del bien común. Y todo esto la podemos encontrar en el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde nos dice que el órgano encargado de ejercer el control constitucional son las leyes que están encomendados a un órgano jurisdiccional. Este puede ser la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional perteneciente al Poder Judicial o el Tribunal Independiente ajeno al organismo judicial, surgiendo principalmente en estados cuyo ordenamiento jurídico pertenece al civil, al contrario al difuso cuyo origen y desarrollo se le da el nombre como la LAW. El origen del sistema concentrado en defender a la Constitución, podríamos decir, es un antecedente que buscaba en el Tribunal Constitucional examinar la validez de las leyes y los decretos, también de los tratados internacionales debidamente promulgados, únicamente promulgados, y que sí existían objetos por razón de ilegalidad contra la aplicación de algún decreto que se daba a imponer, pues esto se exponía ante el Tribunal Supremo o algún tribunal competente que tuvieran reparos, diría yo, contra una ley por razones de inconstitucionalidad. Y como ya sabemos, la Corte de Constitucionalidad es el tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función es esencial y es la defensa, es decir, defender a puños y espadas, diría yo, del orden constitucional o de la constitución de nuestro país. Y actúa por medio de un tribunal colegiado independiente y de los demás organismos del Estado. Esta Corte de Constitucionalidad ya sabemos que la integran 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Y la única función de esta es velar por el estricto cumplimiento de la norma suprema, pudiéndola hacer de dos maneras: de función preventiva o de función reparadora. Entonces, sí o sí se debe cumplir lo establecido en la norma constitucional. De manera de que no se cumpla, se puede decir que es de norma inconstitucional o puede ser nula, y dándole así a Guatemala un sistema de control mixto, nominal y extensa. En resumen, podemos decir que la supremacía constitucional es un movimiento social y político que busca plasmar los derechos en una constitución con la única finalidad que sería para todos y para el bien común del pueblo o del Estado, a través de un movimiento de derecho que busca materializar, formar, analizar los derechos conocidos en la Constitución.